Bien, ya estamos conectados. Vamos a esperar unos segunditos a que te conecten unos más. Un saludo a Rosy, que está por ahí conectándose. Saludos a Martita. Saludos a Noemí Camacho. Saludos a Magda Ramírez. Esperamos que estés mejor, Magda. Saludos a María Gloria Salvador, a Mercedes Fernández, de Jalapa. Buenos días a todos. Qué alegría saludarles. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Y aquí está su fiel aguador, tratando de aportar algo para este día. Algo que pueda ser de bendición. Aprovecho antes de comenzar para invitarlos a la página Centinelas en el Muro. Cada mañana les invito. Es una página que tiene 24 horas, los 7 días de la semana, continuos de intercesión. Y hay 48 centinelas que están a cargo de media hora al día. Y tenemos amigos de la República de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, pastores de México y también un gran número de hijos de aquí de Pan de Vida, leyendo las escrituras e intercediendo. Así que te animo a que entres a esa página, a que también le des like, compartas y puedas acompañarnos durante la intercesión que tenemos en el día. Bien, vamos a la palabra, vamos a la escritura. Estamos estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 10, en el contexto de que Saúl está siendo ungido como rey sobre Israel. Era el anuncio para Saúl de que sería rey. Y hemos estado viendo un camino por donde el profeta lo envió. El profeta le dijo: después de que te hayas apartado de mí, inmediatamente después de ungirlo con la redoma de aceite, le dijo: inmediatamente que te vayas de mí, cuando te apartes de mí, llegarás al sepulcro de Raquel, donde encontrarás 2 hombres que te darán la noticia de tu padre. Irás posteriormente, segundo punto, irás a donde está la encina de Tabor y te encontrarás a 3 hombres que suben a Dios en Betel. Esta parte ya la explicamos. Y después veíamos el día de ayer que después de ese lugar llegaría al collado de Dios. Otras versiones dicen Gabaa de Dios, donde encontrarás una guarnición de los filisteos. Y el día de ayer hablábamos de ese tercer punto, que Saúl vivía allí en Gabaa, en el collado de Dios, Gabaa de Benjamín. Otras versiones traducen Gibea de Benjamín. Y veíamos que era el lugar donde Saúl vivía y donde una guarnición de filisteos, soldados enemigos, cuidaban ese lugar, cuidaban esa ciudad, controlaban esa ciudad. Y veíamos que la guarnición es un grupo de soldados que cuidan algo o cuidan un lugar, están posicionados ahí. Pero para que esa guarnición permanezca, los soldados necesitan ser alimentados y los soldados necesitan tener armas. Si no están alimentados y no tienen armas, no hay forma de que esa guarnición se quede ahí. Entonces, aplicábamos ese punto al hecho de que hay situaciones culturales, formas, costumbres, tradiciones, asuntos familiares heredados, aprendidos en casa, aprendidos en el contexto donde crecimos, formas muy arraigadas en nosotros que necesitamos romperlas. Y una de las cosas que tenemos que considerar es que ya no debemos alimentar ni proveer para las obras de la carne. Y necesitamos quitarle las armas en las que confían. Aplicábamos este punto a lo que Jesús enseña, en que cuando habla del hombre fuertemente armado que guarda su palacio, en un contexto de liberación, habla de un hombre fuerte que guarda su palacio. Y dice: mientras este hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero viene otro más fuerte que él y le quita las armas en que confía. Entonces lo ata y lo echa fuera. Y ahí veíamos el punto de poder quitar esas armas que pueden ser en el contexto de la situación que la persona esté viviendo. Porque, por ejemplo, si el problema es el chisme o la murmuración, pues las armas será ya no escuchar chisme o murmuración. Si la persona tenía problemas con la sexualidad, con la pornografía, pues tener cuidado con los celulares o con los asuntos que ve, ya no darle armas a esos filisteos para que sigan controlando la vida de la persona. Pero hoy vamos a hablar del cuarto punto. Del cuarto punto solamente era para entrar en contexto. Y el cuarto punto es que el profeta le dijo, después de que hayas visto esa guarnición de los filisteos, al llegar a la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, acompañados de arpas, de salterio, de música. Dice, vas a ver esta compañía que desciende del lugar alto y vienen profetizando. Vienen profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Miren esta parte. Habla en el cuarto punto de entrar a un ambiente profético. Un ambiente profético donde al estar envuelto con ese ambiente profético, él también profetizaría. Y entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y le dijo, y serás mudado en otro hombre. Así va el orden. Va a encontrar la compañía de profetas, va a empezar a profetizar, el Espíritu de Dios vendría sobre él con poder y sería mudado en otro hombre. Ojo aquí. Ya Samuel ya le había puesto aceite en la cabeza. Ya Samuel le había derramado aceite en la cabeza, ya lo había ungido. Era la unción que lo direccionaría. Era el punto donde Saúl tendría que consagrarse para llegar a esta unción real que solamente da el Espíritu Santo. La unción regia. La unción para entrar al ámbito del reino de los cielos, del reino de Dios aquí en la tierra, para participar de este llamado al reino. Pues una cosa es la unción que Samuel le puso, la unción de los hombres, pero la otra es la determinación de Saúl de hacer las cosas como le instruyeron. Tienes que ir al sepulcro de Raquel, pero no vas de paso. No tomas escuela de campeones nada más como un requisito para poder servir, sino que tienes que profundizar en las enseñanzas que se te han dado, porque si no creces en el perdón, porque si no restauras esas áreas de la paternidad, porque si no quebrantas el espíritu de orfandad, te estará afectando más adelante. El segundo punto, pasar por la encina de Tabor, no era para que agarraras sombrita abajo de esa encina, no era para sentarte o para saber que vas bien, era para comprender que estas maldiciones generacionales que aprendimos en libertad total, tienes que quebrantarlas en el nombre de Jesús. Tienes que no solamente ocultarlas como lo hizo Jacob, sino que tienen que ser quebrantadas por el poder del Espíritu Santo, renunciar tanto a la idolatría física como a la autoidolatría o a la tendencia a idolatrar a otros. Y eso solamente es posible mediante el poder de la sangre de Cristo, en una relación de pacto con el Señor, donde nos mantenemos anunciando su muerte hasta que Él venga. Entonces, esto de servir a Dios es un desafío, de permanecer sirviendo a Dios es un desafío, porque en el camino uno se encuentra situaciones que lo desaniman, situaciones que lo quieren desenfocar, situaciones que lo quieren llevar a decepcionarse, porque el camino no es fácil. Uno camina en ocasiones con personas que no han sido restauradas, que no han sido procesadas, que en ocasiones vienen cargando asuntos que todavía afloran, asuntos de carácter, donde dañan a otros, y en ese contexto a veces se vuelve difícil seguir sirviendo, seguir participando, anunciando las buenas nuevas. Por eso, si no somos sanos del corazón, esas cosas nos enganchan, esas cosas nos detienen y nos inhabilitan para seguir avanzando. Y quedamos
como en una rueda de esas donde están los hámsters, queriendo avanzar, queriendo correr, pero siempre en el mismo punto porque no aprendimos la importancia de estos dos aspectos. Entonces, estos hombres que veíamos en Betel, que en la segunda estación, que subían a Betel, con Dios a Betel, era que Saúl fuera completamente, llegar al punto de quebrantar estas situaciones para poder subir a Dios en Betel. Porque la tercera estación que veíamos el día de ayer, que consistía en enfrentar la guarnición de los filisteos, debemos comprender que no hay una verdadera transformación en nuestra vida, no hay una verdadera, un verdadero despojo de actitudes y comportamientos contrarios, no hay una verdadera victoria sobre la iniquidad si nosotros no subimos a Dios en Betel, si nosotros no tenemos una vida de oración continua, si nosotros no tenemos una vida de servicio continuo, si nosotros no tenemos una vida de altares. La vida de altares significa no levantar un altar literal, sino lo que significa el altar. Una vida de altares es una vida de comunión con Dios, de comunión perfecta, de comunión permanente. En tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que te desarrolles, tú no pierdes tu comunión con Dios. Hay asuntos que querrán infiltrarse, pero tú no pierdes tu comunión con Dios. Es una vida profunda en el espíritu, una vida donde eres honesto contigo mismo y sabes que dentro de ti tienes temor de Dios, caminas en ese temor de Dios y por eso te mantienes sirviendo. De esta forma es como tú y yo podemos fortalecernos para romper esas actitudes de la carne, para quebrantar esa tendencia de la carne controlada por la iniquidad que se generó en nosotros por muchos años. Entonces llegamos al cuarto punto, donde necesitamos meternos en ese ambiente profético, donde al llegar a la ciudad, dice este pasaje, encontraría a los profetas y Saúl tendría que meterse en ese ambiente profético. Dice que era una compañía de profetas que venían del lugar alto. Una compañía de profetas que venían de estar en comunión con Dios. Hay una versión que dice que en vez de venir profetizando, venían dando mensajes de parte de Dios. Ahí se encontraría a estos hombres que hablaban un lenguaje de parte de Dios. Mensajes de parte de Dios. Y en ese ambiente, Saúl iba a ser impregnado de la atmósfera de gloria que venía acompañando a estos profetas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 36, 37, habla de cómo Eliseo estaba en Gilgal y con él estaban los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas eran un grupo de hombres que aprendían de un líder profeta, aprendían de él. Un grupo de hombres que estaban consagrados para preservar el pacto de Dios con Israel. Era un grupo selecto, era un grupo reducido. En una nación grande, por ejemplo, estaban con Eliseo solamente 100. No es que fuera una compañía VIP, no. No es que fuera un grupo sectario o un grupo exclusivo, no era así. Sino que eran personas que verdaderamente anhelaban preservar el pacto de Dios con la nación. Eran hombres que en el sentido profético o en el sentido de ejercer la profecía, era porque tenían un llamado de parte de Dios para hablar a la nación, para preservar, para procurar que el pacto fuera preservado, sobre todo Israel, para dar cumplimiento a la voluntad de Dios sobre toda una nación. No eran profetas que te andaban ahí profetizando que ya ibas a recibir una carta, que vas a tener una noticia, que ya vas a tener novio, que te vas a casar y que etcétera. No eran esas cosas, no. Es un asunto de reino. Es un asunto de reino. Cuando todavía necesitamos que alguien nos confirme que si me voy a casar o no me voy a casar, qué tengo que hacer, eso solamente es una evidencia de que necesitamos madurar para que el Señor nos mueva, nos dirija.
y no sea alguien que venga y nos endulce el oído bonito. Es ahí donde tenemos que comprender la importancia de madurar. A veces vienen y me dicen, oiga, pastor, es que alguien me dio una palabra y me dijo que esto y pues no pasó nada, pues la culpa es tuya por creerle. ¿Para qué tomas esa decisión de irte o hacer esta cosa si alguien te dijo y Dios no te lo dijo? Usted no puede andar callando gente que anda emocionado dando una palabra. Pero tú sí tienes la responsabilidad de madurar para que no cualquiera te mueva por una palabra que te da. Entonces, no se trataba de que profetas venían diciendo este tipo de cosas. Se trataba de una compañía de profetas que estaban subiendo al lugar alto porque el único propósito que ellos buscaban era conocer la voluntad de Dios para la nación, para Israel, para dar un mensaje al pueblo. No era un asunto de profecía privada, sino que era un asunto de profecía amplia, grande, que tenía que ver con la voluntad de Dios sobre Israel. Y en ese contexto donde Saúl estaba siendo direccionado, en ese contexto donde Saúl estaba siendo dirigido a ese encuentro con los profetas, ya no iba a otra cosa si él había pasado bien el proceso de la sanidad, del rompimiento de las maldiciones, del asunto de la iniquidad. En este contexto estaría en el punto de poder recibir esa palabra de reino, esa palabra de la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, Israel saliendo de Egipto traía una palabra. Y la palabra era, van a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la palabra profética. Era la dirección. Era el punto a donde tenían que llegar. Era la voluntad del Señor para ellos. Esa era la palabra profética, para allá. Pero en el camino afloraron situaciones del alma. En el camino afloraron situaciones de su mente, de su carne, de manera que tuvieron hambre. Y cuando tuvieron hambre empezaron a tener mala actitud, y el Señor le dio una palabra a Moisés. Le dijo, mañana habrá maná, mañana van a tener alimento, mañana van a ver el milagro que yo les voy a dar. Ese era el punto. Y entonces Moisés vino y les dio una palabra profética porque el Señor se las dio, una palabra profética porque el Señor les dijo, mañana va a haber maná. Y efectivamente dio la palabra y al siguiente día había alimento. Pero esa no era la palabra profética suprema o la perfecta voluntad de Dios para ellos. La palabra profunda era Canaán. El alimento viene como consecuencia. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ese alimento, el agua, el vestido, viene como consecuencia, y para ello no necesito una palabra profética. O sea, a ver, ¿voy a tener de comer o no voy a tener de comer? Si buscas primero el reino de Dios, ese alimento, ese trabajo, ese sustento, viene por añadidura. A veces queremos que el Señor nos dé una palabra que tiene que ver con la añadidura, cuando en realidad tenemos que enfocarnos en encontrar la voluntad de Dios. Esa palabra que revela la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Y si camino hacia allá, lo demás, lo que necesito, vendrá como añadidura. Entonces nosotros tenemos que entender este punto, este principio, para no andar buscando que nos lea la mano a alguien. Porque a veces, como decía el día de antier, venimos de un mundo donde me leían las cartas y ahora voy con el hermano que tiene un don para que me diga qué tiene Dios para mí. Cuando en realidad tenemos que buscar a Dios. Profundizar en esa palabra profética. Y para eso necesitamos restaurar la paternidad, que es el punto 1. Porque si yo ando buscando que personas me den una palabra profética, es porque todavía no entiendo que mi Padre me escucha y mi Padre me puede hablar a mí. Necesito recibir esa impartición por medio de la cual puedo decir, Abba Padre. Abba Padre. Gracias a Dios por las personas que tienen un don de profecía. Eso es para los que no han madurado y que necesitan que alguien les anime con una palabra. Pero el punto es madurar como hijos. Porque si te la pasas
buscando palabra de parte de alguien, o si depende de que alguien te dé una palabra, entonces, aunque te den la palabra del Canaán, no estás listo para entrar por cuanto no tienes la madurez que necesitas para entrar a ese lugar. Y no es un asunto de arrogancia, ¿no? No es un asunto de decir inmaduro, no, nada por el estilo, no tiene que ver con eso, sino que es una realidad. Una realidad, tenemos que aprender a escuchar en Dios, ser direccionados por el Espíritu Santo. ¿O el Espíritu Santo solamente lo tienen algunos? ¿O solamente Dios habla por medio de algunos? Es verdad que hay que honrar y reconocer a quienes Dios les ha dado un llamamiento profético, apostólico, pastoral. Es verdad, pero ellos no están para estar entreteniéndote con una palabra de maná, una palabra de que ya viene tu novio, viene tu novia. No, no están para eso. O sea, realmente, aún los que ministramos debemos comprender que el enfoque es reino, reino. Entonces, esa compañía de profetas, que en el contexto de lo que te hablo, que son los hijos de los profetas, que tiene que ver con preservar el pacto de Dios con Israel, dar cumplimiento al pacto de Dios con Israel, ¿qué palabra crees que le estarían dando a Saúl? Le estarían diciendo alguna otra cosa que tuviera que ver con el alimento, con la comida, con el vestido, con que ya se va a casar, ¿no? Seguramente estarían confirmando el pacto. Porque si él llegaba hasta ese punto dirigido por el Espíritu Santo, Dios estaría confirmando lo que el profeta le dijo, lo que Samuel le dijo. La palabra que tenía que ver con Samuel, fíjate bien, el asunto de las asnas pasó a un segundo término. Saúl, en el contexto de tener las asnas extraviadas, dijo, vamos con el profeta para que me diga dónde están las burras, dónde están las asnas. Fue a buscarlo por un asunto temporal, por un asunto que no tenía que ver con reino. Pero Dios usaría esta situación para conducirlo a su propósito, para conducirlo al punto donde él llegara y se estableciera como rey sobre Israel. En esta compañía de profetas, dice la Escritura que él entraría a ese ambiente profético y comenzaría a profetizar. Comenzaría a hablar la voluntad de Dios. Profetizar, en palabras sencillas, tiene que ver con hablar o dar a conocer la voluntad de Dios. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con dar a conocer la voluntad de Dios. Los dones espirituales, entre los dones espirituales encontramos la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, la profecía. Y la palabra de ciencia, por ejemplo, tiene que ver con que el Espíritu Santo nos da la capacidad de conocer o de saber alguna situación que a simple vista no se conoce, que a simple vista no se ve. Ese es el don de profecía, es el don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Por eso el profeta le dijo en cuanto a las burras, preocúpate, hay un llamado mayor. O sea, el don de ciencia operó diciendo, ya las burras se encontraron, pero la palabra profética es otra. La voluntad de Dios no solamente es revelarte dónde están las burras. La voluntad de Dios no solamente es decirte que ya vas a encontrar trabajo. La voluntad de Dios no solamente es decirte que ya se va a resolver ese problema, sino que la voluntad de Dios va más allá de una circunstancia temporal. Va más allá de una circunstancia que vino como consecuencia de vivir apartados de Dios. O sea, hay cosas que Dios tiene que sanar en nuestra vida. Hay asuntos que Él tiene que restaurar y de pronto nos da una palabra en relación a eso. Pero eso tiene que ver con restaurar asuntos que vinieron por estar apartados de Dios. Y esto es muy distinto al cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay un Canaán que Dios tiene para nosotros, pero primero nos tiene que liberar. Y cuando el Señor nos habla de que nos quiere liberar, esa palabra, ese deseo o esa voluntad de Dios expresada es liberarnos para llevarnos al cumplimiento profético, para llevarnos al cumplimiento de su voluntad en Canaán. En el camino vamos a tener hambre o va a surgir alguna necesidad y va a salir Moisés a darnos una palabra de que hay alimento,
Pero esa palabra no debe de ser para quedarnos ahí ya es que Dios me dijo que aquí voy a tener alimento y me quedo ahí en el desierto recibiendo maná, cuando en realidad la voluntad de Dios, la palabra profética mayor es ir a Canaán. Esa es la voluntad de Dios. Me anuncia que me da alimento porque estoy quejándome, porque tengo hambre, porque estoy en esta necesidad, pero esa necesidad temporal, suplir esa necesidad temporal, no tiene que ver con llevarnos al punto pleno de vivir en Canaán. O sea, tenemos que hacer una diferencia. Dios me da una palabra profética o una palabra de ciencia a través de alguien y hay una restauración en mi matrimonio. Pero ya restauró mi matrimonio. ¿Para qué? Ya estamos bien, ya no nos peleamos, ya no estamos del chongo, ya estamos bien. Ahora, es para llevarnos a Canaán. Para que lleguemos al punto donde podamos caminar juntos en la perfecta voluntad de Dios. Donde podamos caminar en la perfecta voluntad de Dios, como matrimonio, como familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ir hacia allá. No quedarnos en el punto de Dios me dio una palabra que me iban a dar un carro y ya me quedé con el carro. ¡Ay, gloria a Dios! Y te quedas con el testimonio del carro toda tu vida sin jamás llegar a Canaán. Te quedas con el testimonio de que Dios cumplió la palabra de que te iba a dar un coche, cuando en realidad si eso solamente era algo para suplir una necesidad temporal, pero el punto era llegar a Canaán. No nos enamoremos de ese regalo que vino de parte de Dios para suplir una necesidad temporal, cuando en realidad hay un plan perfecto de Dios para nuestra vida allá en Canaán. Por ejemplo, a veces la palabra de ciencia puede ser una palabra que no nos gusta mucho. Por ejemplo, a Israel les habló del Canaán, pero en el camino estaba el desierto. Entonces, ir al desierto, la palabra que recibieran de ir al desierto, pues no iba a ser bien recibida. Ay, como que ir al desierto, aquí está más cómodo estar aquí en el trabajo de Egipto. ¿Para qué salimos de esta situación? Es mejor un trabajo seguro que empezar a batallar. ¿Por qué dejar esta comodidad? Aunque nos maltratan los egipcios, aunque nos dicen una serie de cosas que no nos gustan, pero ¿cómo voy a entrar al desierto? Ahora, el desierto era el camino para llegar a Canaán. El sufrimiento, el sol, las inclemencias de ese camino tenían el propósito de revelar lo que traían cargando para que Dios los restaurara y entrar libres a Canaán. Era un camino, pero el propósito era Canaán. Por ejemplo, al apóstol Pablo, el Señor le dijo, habló acerca de Pablo, instrumento me es este. Le dijo a Ananías que fuera con Saulo de Tarso para hablarle de Cristo, para orar por él, para llenarlo del Espíritu Santo. Dijo, porque instrumento escogido me es este. El Señor iba a usar a Pablo para llevarlo a un punto de llegar a predicarle al César, de llegar a predicarle a las altas autoridades en Roma, y el camino no iba a ser fácil. Y entonces, en el camino, él empezó a predicar, a anunciar el Evangelio, a llenar del Evangelio en Éfeso, una serie de viajes misioneros con el respaldo del Espíritu Santo. Pero en uno de esos viajes, ojo aquí, en uno de esos viajes un profeta le dio una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento. Y en esa palabra de conocimiento, el profeta Ágabo tomó el cinto de Pablo y se lo amarró y dijo, así le harán al dueño de este cinto. Así lo harán y le van a castigar duramente al dueño de este cinto. Era una palabra, el don de revelación, el don de palabra de ciencia, de conocimiento, se activó en Ágabo y él pudo ver lo que le iba a pasar a Pablo. Pablo, te van a castigar. Pablo, te van a amarrar, te van a encarcelar, te van a tratar mal. Y Pablo dijo, sí, pero yo estoy dispuesto a eso y más, porque a mí el Señor me reveló hacia dónde voy. Esta palabra
de ciencia, este don de palabra de ciencia que se activó y te mostró que voy a sufrir, yo lo sé, pero este don profético no me va a detener, porque a mí el Señor me reveló que tengo que ir allá. Y si tengo que sufrir cárcel, si tengo que ser amarrado, si tengo que ser castigado por cumplir lo que el Señor me dijo, estoy dispuesto a eso y más. Dice la Escritura que los hermanos de la iglesia le decían: Pablo, Pablito, no vayas, mira, te van a castigar, pobrecito de mí. Tranquilos, tranquilos. O sea, sí es cierto lo que Ágabo está diciendo, pero Ágabo no ve el plan perfecto de Dios. Él solamente vio un momento que yo voy a vivir o a sufrir por causa de Cristo. Él solamente está viendo un día del plan eterno de Dios para mí. Entonces yo voy hacia la perfecta voluntad de Dios y a mí ninguna palabra me va a detener, porque lo que me mostró Cristo es mayor. Y eso es madurez. Es madurez cuando recibimos de parte del Señor y no necesitamos que alguien venga y nos diga lo que tenemos que hacer en el asunto de la voluntad de Dios. Si usted me pregunta: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues sabe que búsquela en Dios. A lo mejor Dios me puede mostrar algo, a lo mejor Dios te puede mostrar algo por parte de otra persona, pero no hay mejor lugar que encontrar la voluntad de Dios sino en Él. Si eres hijo, puedes acercarte confiadamente a Dios. Si eres hijo, te aseguro que el Padre te puede hablar de muchas formas, aunque no tengas el don de profecía. La gente se admiraba de Saúl y decía: ¿Saúl entre los profetas? No necesitas ser profeta, ni necesitas de un profeta para conocer la voluntad de Dios. Gracias a Dios por los profetas, no estoy hablando mal de ellos. Yo tengo amigos profetas a quienes respeto y honro su investidura ministerial y la unción que les ha dado. No estoy hablando de que ellos no sean necesarios. Lo que estoy hablando es que como iglesia no debemos ser inmaduros para siempre estar pidiendo que nos confirmen y que nos reconfirmen y que nos digan, cuando no hemos aprendido a buscar en los altares la respuesta de parte de Dios. Por eso, antes de llegar a esa compañía de profetas, el Señor lo condujo por medio de aquellos 3 hombres a Betel, lugar de los altares, lugar donde tienes experiencias con Dios. En Betel, Jacob tuvo una revelación de Dios. Esa noche, dice la Escritura, durmió, Génesis 28, durmió en un lugar llamado Luz, al que le cambió por nombre Betel, y esta noche tuvo un sueño, una visión, donde Dios le habló. Y cuando Dios le habló, él dice que en esta visión vio una escalera donde subían y bajaban los ángeles, y estaba el Señor en la parte de arriba, y el Señor le dio una palabra. El Señor le confirmó directamente. Por eso, antes de la compañía de profetas, el Señor lo llevó a Betel. En otras palabras, si no profundizamos en nuestra vida espiritual, si no entendemos la importancia de la comunión con Dios, entonces no llegaremos al punto de poder escuchar al Señor, que nos muestre su camino, que nos revele su voluntad, porque la conquista de Canaán no es por la dirección de un solo hombre, no es por un profeta, no es por un apóstol, no es por un pastor, no es por un maestro, sino es por medio de un pueblo entendido que camina hacia la voluntad de Dios. Esta compañía de profetas, que tenía como propósito preservar el pacto de Dios con Israel, traer el cumplimiento de Dios a toda una nación, en eso consistía. No iba a ser solamente a través de Eliseo, no iba a ser solamente a través de un hombre como Moisés o como Caleb. Se necesitaba de todo un ejército, de todo un pueblo entendido. Un pueblo entendido. Leemos que cuando Dios después levantó a David, creo que es en Crónicas, capítulo 12, que vinieron de todas las tribus vinieron con David, y habla de la destreza que tenía cada tribu. Por ejemplo, la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, y la tribu de fulana, no recuerdo en este momento, pero dice que eran diestros para aventar piedras con ambas manos, y otros que eran diestros para el arco, y otros con la lanza. Entonces cada tribu
vino y conformó un gran ejército para establecer el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios en una nación no la va a establecer un papá un papá profético, un papá apostólico, un papá pastor, un papá pitufo tampoco. No, o sea, necesitamos levantar una compañía de profetas, un pueblo, un grupo de personas que estén interesados en que México cambie, en que México sea transformado, en que las naciones sean transformadas, en que el reino de Dios intervenga en la tierra, en que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y para eso se requiere personas que han madurado en la fe, que no andan detrás de ahí del hermanito que léame la mano, que deme una palabra y que... No, no, ay, Dios mío, a veces puedo decir cosas que tocan llagas o que pueden parecer sarcásticas, pero el enfoque no es lastimar a nadie, ni agredir a nadie, ni maltratar a nadie. Tal vez sí un poco incomodar en que ya madura, o sea, buscan Dios, buscan el altar, busca en lo privado que el Señor te revele esa palabra. Porque si levantas esos altares en Betel, tendrás fortaleza para vencer esas guarniciones de los filisteos. Y cuando entres a esa compañía de profetas, comenzarás a profetizar. Dice que Saúl entró a esa compañía de profetas y comenzó a profetizar. Comenzó a hablar el lenguaje de Dios, comenzó a hablar la voluntad de Dios. Comenzó a hablar la voluntad de Dios. Y comenzar a hablar la voluntad de Dios tiene que ver con reino. Y Saúl estaba llamado a ser rey. Y en ese contexto, si estaba llamado a ser rey, él debería entender perfectamente cuál era la voluntad de Dios y confesar la voluntad de Dios. Tenía que aprender a hablar un lenguaje de reino. Tenía que aprender a hablar un lenguaje de la voluntad de Dios. Tenía que aprender a hablar un lenguaje diferente. Ya no es las burras, es reino. Gracias a Dios encontró las burras. Ya no necesito una palabra profética para que me digan dónde están las burras. Ahora he aprendido que la voluntad de Dios es mayor, es otra. Ya no necesito ir con el profeta para que me diga en dónde está eso que se extravió. Ya Dios, ya entiendo el plan de Dios y ahora camino hacia allá. Toda palabra profética que reciba, porque siempre estaría la figura de los profetas, sería para confirmar la dirección hacia donde voy. Porque no camino solo, no estoy hablando de independencia. No estoy hablando de cerrar oídos para que nadie me diga lo que tengo que hacer, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en Dios encontramos esa palabra y toda palabra profética o mensaje que nos den abona o confirma que vamos en la dirección correcta. Por algo estamos en un cuerpo. Pero no es lo mismo andar detrás de una persona para que me lea la mano, me diga lo que tengo que hacer, a que de pronto alguien me dé una palabra y me confirme lo que ya Dios me habló. Son dos cosas diferentes. Tengo amigos que son profetas y me han soltado palabras que confirman lo que el Señor me ha dado. O de pronto me llevan a ver un punto que yo no había visto. Pero como voy caminando en la dirección de Dios, de donde el Señor quiere que vayamos, esa palabra me muestra algo que yo no había visto, pero que está en la misma dirección. Que va hacia el mismo rumbo del llamado que Dios hizo a mi vida. Si yo no sé ni a dónde voy, pues cualquier palabra me va a gustar. Y me va a parecer sobrenatural y me va a parecer extraordinaria. Pero cuando yo sé a dónde voy, entonces hay palabras que me pueden dar que apuntan a la misma dirección. Que me abren el velo de algo que no había visto. Te repito, porque no estoy hablando de independencia o de arrogancia para cerrar nuestros oídos y no escuchar a nadie. Estoy hablando de madurez. De madurar al grado de que buscamos en Dios la palabra y que cualquiera que nos dé una palabra que confirme lo que Dios ya nos habló, pues simplemente va a fortalecer nuestra fe. Mientras tanto solo es ánimo en el alma. Ay, me dio Dios una palabra. Ay, sentí bonito. Ay, me fortaleció. No, debemos de caminar, de inhabilitar el modo almático y a habilitar el modo espiritual, para que caminemos hacia la perfecta voluntad del Padre para nuestra vida. Ahora, Saúl
llegaría a ese lugar y profetizaría. Y es el punto donde nuestro lenguaje es transformado. Y cuando nuestro lenguaje es transformado, entonces empezamos a hablar la voluntad de Dios. Empezamos a hablar. Nuestra lengua es sanada. Esta lengua necesita sanidad. Esta lengua necesita ser transformada. La escritura habla de que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Es un miembro pequeño que puede provocar un fuego que inunda toda la rueda de la creación. O sea, la lengua es un instrumento que puede ser usado para bien o para mal. El libro de Proverbios habla que cosecharemos el fruto de lo que hablamos, de nuestras palabras. Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o serás condenado. O sea, las palabras tienen peso. Las palabras tienen peso. Y cuando nosotros no comprendemos esta verdad, confesamos palabras incorrectas que en el ámbito espiritual no son simples. No son como dijo el profeta José, que se las lleva el viento, ¿verdad? No son simples, tienen relevancia, porque Dios nos dio la lengua. ¿Por qué Dios levantaba profetas para anunciar? ¿Por qué Dios tenía que usar profetas para que anunciaran el mensaje, o de arrepentimiento, o de corrección, o de juicio? ¿Por qué? Porque Dios nos dio esta lengua como un instrumento para hacer declaraciones, para hacer confesiones. No estoy hablando de pararnos ahí a hacer decretos locos y medios extraños, divagando con pensamientos o siguiendo el ejemplo de personas que simplemente hablan por hablar. No, hablo de emplearla con prudencia, de emplearla con sabiduría. De que cuando estamos en un conflicto cuidemos nuestra boca, o en una crisis cuidemos nuestra boca y no emitamos palabras incorrectas, sino que nuestra boca, porque nuestra boca emite palabras que entran por los oídos de las personas y se anidan en el corazón de la gente, y que son capaces de etiquetar el espíritu de la persona, sobre todo cuando son nuestros hijos. Palabras equivocadas a nuestros hijos son más que simples palabras. Van al espíritu y ponen una etiqueta al espíritu. Porque como padre se las estás diciendo. Como padre se las estás profetizando. Se las estás confesando. Entonces, llegar al punto en que Saúl fue llevado con la compañía de profetas que venían del lugar alto, que venían de escuchar a Dios, que venían de estar en comunión con el Señor, era meterse a un ambiente donde hablaría la voluntad de Dios. Sabes que, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando en el tiempo de Moisés, estaban a punto de entrar a Canaán y enviaron 12 espías, y 10 de ellos sabemos que llegaron con malas noticias, todo el pueblo empezó a hablar mal. Todo el pueblo empezó a decir, mejor hubiéramos muerto aquí en Egipto, aquí en el desierto. Mejor hubiéramos muerto allá cuando estábamos en Egipto. Mira que a dónde nos trajeron para morir en este desierto. Vamos a tomar un capitán y vamos a regresar a Egipto. Empezaron a decir, mejor hubiéramos muerto. Y cuando empezaron a hablar esas palabras, en Números 14, el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer lo que ellos hablaron. Van a morir en este desierto porque conforme a sus palabras, así va a ocurrir. Y así ocurrió. Así ocurrió. Entonces, otra ocasión cuando crucificaron a Jesús, y Pilato estaba allí hablando de que era un justo y que se iba a derramar sangre de un justo, la gente que quería crucificar a Jesús dijeron, su sangre sea sobre nosotros, su sangre sea sobre, la maldición estaba sea sobre nosotros. Lo confesaron, lo anunciaron. Por alguna razón tuvo un cumplimiento en ese pueblo cuando los romanos vinieron después y destruyeron el lugar santo, el lugar santísimo, porque los que estaban reunidos allí eran los convocados por el sacerdote, por los sacerdotes, por el sumo sacerdote y por los religiosos. O sea, tuvo un cumplimiento porque confesaron esas palabras. Uno debe tener cuidado
de las palabras que salen de su boca. Te repito, no es llegar a un punto donde hacemos declaraciones o decretos locos o vagos, sino estoy hablando de usar nuestra lengua, nuestra boca con madurez y hablar conforme a la voluntad de Dios. Hablar eso. Que todo lo demás viene por añadidura. Si nos ocupamos en buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes que hace un tiempo yo escribía y hablaba acerca del reino de Dios? Pero un día un apóstol que viene de Chile, el apóstol Lucas Márquez, me dijo, va a llegar el punto donde se te va a revelar el reino y tu manera de escribirse va a cambiar. Tu manera de escribir va a ser transformada. Yo no le pedí que me leyera la mano, me dio esa palabra que abona hacia donde vamos dirigidos. Y yo lo escuché y dije, pues, gracias, ¿no? Gracias. Y no me emocioné ni me entusiasmé. En algún momento llegué a pensar, bueno, pues yo por ahí he escrito un poquito acerca del reino de Dios. Pero conforme pasaron las semanas y empecé a leer las escrituras, leía las escrituras y donde quiera veía reino, 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 reino. Y mi lenguaje y entendimiento empezó a aclararse en cuanto al reino de Dios. Yo hablaba del reino de Dios como una teoría, pero cuando se me reveló el reino de Dios, y no estoy diciendo que lo conozca a plenitud, ni que sea un maestro en la materia, pero lo poco que a partir de entonces para acá he aprendido, ahora a la luz de todo lo que veo reino de Dios, y reino de Dios, y reino de Dios. Y mis discípulos que van el lunes conmigo, o reciben el mensaje conmigo los lunes, no me dejarán mentir, que casi en todo hablamos del reino de Dios. Reino de Dios y reino de Dios. Y no como una doctrina, sino como una revelación de que todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Todo, todo. Nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, familiar. Y no estoy hablando de un asunto de iglesia solamente. Estoy hablando del reino de Dios. Porque podemos ser parte de una iglesia, pero no estar participando en el reino de Dios. Podemos ser creyentes salvos, que salimos de Egipto y nos congregamos fielmente, que damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero no vamos caminando hacia Canaán. No vamos caminando hacia la voluntad perfecta de Dios porque no hemos entendido esa parte, no se nos ha revelado esa parte. Entonces llega un punto donde se nos revela, se nos imparte. Ojalá tú seas de esa parte de la compañía de profetas, donde al estar dando este mensaje lo recibas y digas, es verdad, esto abona a lo que voy. Porque esta compañía de profetas que daban mensajes de parte de Dios nos llevan a comprender que de pronto hay mensajes que escuchamos y enriquecen nuestra vida porque apuntan hacia el reino de Dios. Hay mensajes emocionales, hay mensajes almáticos, hay mensajes que tienen que ver con la autosuperación, hay mensajes que son filosóficos, pero hay mensajes que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y lo que más vale la pena en esta vida es que podamos cumplir la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra. Entonces, el camino de Saúl fue así. Llegó a esa compañía de profetas, empezó a profetizar, empezó a hablar la voluntad de Dios, empezó a declarar en ese ambiente de profetas lo que el Señor le mostraba. Y entonces dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y su corazón fue mudado en otro. El Espíritu de Dios vino sobre él. Ojo aquí, sobre él. Esta palabra sobre, subráyala o memorízala. Vino sobre él. Hace algunas semanas yo te hablaba de que una cosa es que el Espíritu Santo esté con nosotros, esté en nosotros o esté sobre nosotros. Es un juego de palabras que de pronto se puede volver medio extraño, pero que nos enseña tres verdades. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, Juan 16, que el Espíritu que estaba con vosotros
Les dijo, el Espíritu que está con vosotros, pero estará en vosotros. Habló de que el Espíritu de Dios en ese momento era la compañía de ellos, pero que estaría en ellos. Dejaría de estar afuera para estar dentro de ellos. Son dos aspectos diferentes. En nuestra comunión con el Espíritu, Él puede estar con nosotros o puede estar dentro de nosotros. Ahora, ¿cuándo es? Cuando está con nosotros. Es cuando nos está convenciendo de pecado. Porque dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Y no hablo solamente de hablar en lenguas, sino de que es cuando nos convence de pecado. Porque el hablar en lenguas es una manifestación, pero es otra cosa. Hablo de que cuando el Espíritu está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, es porque todavía nos está convenciendo de pecado. El Espíritu Santo está en operación en todo el mundo, tratando de convencer al mundo de pecado. Esa es la labor o la función del Espíritu Santo. En algún momento el Espíritu Santo dejará de estar aquí, cuando la iglesia sea arrebatada, porque ya no tendrá nada que hacer por cuanto cumplió su tiempo en la tierra. Pero en este momento el Espíritu Santo está en todo el mundo convenciendo de pecado, y es cuando está con nosotros. Pero cuando nosotros somos convencidos de pecado, y entonces recibimos a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados, confesamos a Jesús, somos salvos. Y entonces el Espíritu Santo entra a estar en nosotros. ¿Y para qué entra a nosotros? Para que sintamos bonito, para que se nos erice la piel, para que caigamos bajo la unción. Estas son manifestaciones bonitas. Pero el Espíritu Santo entra a nosotros con un objetivo: convencernos de justicia. Nos convence de pecado, nos convence de justicia. Y convencernos de justicia tiene que ver con hacer todo lo establecido por Dios para ser obedecido por los hombres. Si buscan primero el reino de Dios y su justicia, y para poder cumplir la justicia de Dios, para poder obedecer a Dios en todo lo establecido por Dios, para ser obedecido por los hombres, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos transforme. Es ahí donde empieza la obra transformadora. Pero el Espíritu Santo no nos va a obligar a cambiar. El Espíritu Santo no nos va a obligar a hacer los cambios correspondientes. El Espíritu Santo va a hacer su obra sanadora, ojo aquí, su obra sanadora en el sepulcro de Raquel, donde fue llevado Saúl. El Espíritu Santo va a sanar esa parte de orfandad o de ausencia de paternidad. Él va a convencernos, Él va a darnos la capacidad de decir Abba Padre. Nos va a sanar. Él va a romper estas situaciones espirituales que venimos arrastrando por generaciones, porque dentro de nosotros va a haber un rompimiento espiritual. No solamente rompemos los ídolos, sino que dentro de nosotros rompe las consecuencias de la maldición, lo que viene corriendo por nuestras sangres, por nuestras venas, por generaciones anteriores, porque generaciones anteriores abrieron puertas. Él lo va a hacer. En tercer lugar, Él nos va a convencer de que, cuando hablamos de justicia, de los altares. Ojo aquí, los altares se levantaban y se ofrecían esos corderitos, esos cabritos, porque en estos sacrificios, ojo aquí, se estaba cumpliendo la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios se cumplió en Cristo. La justicia de Dios se cumplió en Cristo. Cuando Él nos convence de justicia, quiere decir que Él nos quita toda culpa y toda condenación, porque en Cristo se cumplió toda la justicia divina. Justicia divina es darle a cada quien lo que le corresponde, en un sentido práctico. Entonces, por nuestros pecados, imagínate este cuadro, por nuestros pecados, la justicia de Dios se desató en el cielo, dice, contra toda impiedad, para castigar toda impiedad. Entonces la justicia de Dios venía contra nosotros, pero entonces Cristo se atravesó para
para pagar por nuestras culpas y por nuestros pecados. En Cristo se cumplió la justicia de Dios. Por mis pecados, Él murió. Por mis pecados, Él fue a la cruz y murió. Ahora, si yo sigo pecando, entonces yo no he entendido en qué consiste la justicia de Dios. Si yo sigo en el mismo camino, yo no he entendido en qué consiste la justicia de Dios. Pero es ahí donde entra en operación el Espíritu Santo, convencerme de justicia, convencerme de refugiarme en Cristo, convencerme de que el pecado me inhabilita para la vida del reino, convencerme de que Dios no me llamó para quedarme en el desierto, cobijándome bajo la gracia de que yo digo, pues mira, sigo así y Dios me ama, sigo así y Dios me perdona, de caer en el punto del libertinaje. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros hace esa obra, nos convence de justicia, y es el recorrido de Saúl en el sepulcro de Raquel, en la encina de Tabor, subiendo a Betel, enfrentando a la guarnición de los filisteos, para que ya no dominen nuestro cuerpo, nuestras costumbres, nuestro estilo de vida, y poder llegar al punto donde el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Ya van 3 cosas. Y estoy concluyendo. Es con nosotros cuando nos está convenciendo de pecado. En nosotros para convencernos de justicia, para transformarnos desde adentro. Y el tercer punto es sobre nosotros. Son 3 etapas de nuestra relación con el Espíritu Santo. Sobre nosotros. Y cuando está sobre nosotros, la tercera obra que el Espíritu Santo hace, dice Jesús, es cuando nos convence de juicio. Y convencernos de juicio, dice, es porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hay otra versión que traduce, ya ha sido condenado. Habla del príncipe de este mundo. Y lo que se opone al reino de Dios en nuestra vida es un principado espiritual. Este principado espiritual es lo que se opone al reino de Dios. Porque hablamos en el caso del principado espiritual, hablamos de control, de gobierno. El reino de Dios es libertad. Él nos quiere liberar de este principado que nos oprime, que nos atrapa, que nos aparta de la voluntad de Dios. Y es cuando nos convence que el diablo ya ha sido juzgado, ha sido condenado, ha sido echado al lago de fuego, y por lo tanto desarrollamos nuestra vida en Canaán, en la perfecta voluntad de Dios, porque ya no hay principados espirituales que nos seduzcan, que nos aparten, que nos distraigan, que nos jalen hacia Egipto o que nos estanquen en el desierto. Dice la Escritura que cuando los apóstoles, los 120 estaban en Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Habla de que vino sobre ellos. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Ojo aquí, esta palabra que te subrayé. Que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ni el imperio romano los pudo detener, ni el imperio más poderoso de ese tiempo los pudo limitar, porque cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, no había león que los detuviera en el Coliseo, no había gladiadores, no había amenaza, no había ejército, no había diablo que los detuviera, porque el Espíritu Santo estaba sobre esa iglesia, y esa iglesia primitiva llenó del Evangelio todo el mundo de su época, todo el mundo. Hasta el César dobló su rodilla reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Después vino la decadencia por Roma, pero esa es otra historia. Pero hablamos de cómo esta iglesia pudo traer el cielo a la tierra en su tiempo. Y nosotros podemos ser esa clase de iglesia. Necesitamos ser esa clase de iglesia. Para eso necesitamos avanzar al punto de que el reino de Dios se ha revelado a nuestra vida, se ha revelado a nosotros. Jesús le hablaba a sus discípulos por parábolas acerca del reino de Dios, pero después de resucitar, dice la Escritura en Hechos capítulo 1,
que les estuvo hablando 40 días acerca del reino de Dios. 40 días. La Biblia no dice de qué les habló, pero les habló del reino, con pruebas indubitables. Les habló del reino de Dios. Podemos estar nosotros todavía en el ámbito de las parábolas, pero cuando opera en nosotros el poder de la resurrección, de lo que te hablé hace como 2 o 3 semanas, el poder de la resurrección, entonces se nos revela, se nos caen esas vendas, sufrimos esa metamorfosis, esa transformación, donde podemos comprender o se nos revelan por medio del Espíritu Santo esas palabras que Cristo le habló a sus discípulos después de resucitar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita hacer esa iglesia gloriosa, esa iglesia que fue diseñada para ser edificada sobre la revelación de Cristo, sobre la revelación de Cristo resucitado, el Cristo que lo llena todo, Cristo que está sentado a la diestra del Padre, el Cristo que nos habla no solamente por parábolas, sino que nos habla la realidad del reino por medio de su Espíritu Santo. Permítanos como iglesia resucitar al diseño que Cristo estableció a su iglesia. Permítanos resucitar al diseño que el Señor estableció sobre el fundamento de la roca que es el mismo y la revelación de Él mismo. Que esa vid anunciada en Joel capítulo 1, esa vid que fue inundada por plagas, esa vid que quedó desolada a causa de la invasión de esos principados y la dejaron blanca, la dejaron sin ramas, sin follaje, sin fruto, pero que resucitó porque tú, Señor, anunciaste que restaurarías todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se llevaron, y que volvió a todo su esplendor, y que debido a eso derramarías de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Señor, queremos ser esa iglesia restaurada. Queremos ser parte de esa compañía de profetas. Queremos ser los hijos de los profetas que anunciamos, que preservamos el pacto de Dios con nuestra nación, con México o cualquiera que sea nuestra nación. Que estamos creyendo que se cumplirá ese pacto por México, ese pacto por las naciones, ese pacto del cielo con la tierra, el plan de Dios para nuestra nación. Señor, sabemos que no necesitas de muchos para provocar esto. Había 120 en Pentecostés, cuando vino sobre ellos el Espíritu de Dios, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, y comenzó el establecimiento del reino de Dios en ese tiempo. Y creo que en esta época hay más de 120. Creo que en esta época hay más de 120 que están entendiendo el llamado al reino, el llamado a la transformación, y que estamos buscando que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea derramado sobre los que vivimos en México, sobre los que vivimos en Tampico, sobre los que viven en cualquiera de las naciones que nos están escuchando en este momento, que se están uniendo a la oración en este momento. Padre, te lo pedimos. Venga tu reino. Revélanos tu reino. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos a plenitud tu reino y para que podamos comprender la importancia de ser transformados, de ir al sepulcro de Raquel para sanar esas áreas de la paternidad, de ir a la encina de Tabor para quebrantar y romper para siempre esas maldiciones que operan por generaciones, levantar altares al Dios verdadero, desarrollar un servicio permanente, entrar en una relación de pacto con Cristo, que el nuevo pacto sea comprendido no como una santa cena que celebramos cada mes, sino como una vida continua de comunión con Cristo, anunciando las buenas nuevas hasta que Él venga. Señor, que podamos enfrentar a esta guarnición de los filisteos y romper su influencia sobre nosotros, romper su influencia sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, y subir a esa compañía de profetas. Estar listos para que cuando esta compañía de profetas se una,
lo único que hablemos sea reino, lo único que hablemos sea tu voluntad, lo único que hablemos sea tu propósito, lo único en lo que nos pongamos de acuerdo, pastores, profetas, apóstoles, discípulos, ministros, sea en traer tu reino. No hablar de una denominación, no hablar de una congregación en específico, no hablar de un ministerio en específico, es reino. Que encontremos esta compañía de profetas donde lo único que queremos es reino. Porque la vida pasa muy rápido, porque el tiempo hay que aprovecharlo, porque no podemos estar distraídos, no podemos estar siendo seducidos por mensajes filosóficos, por mensajes motivacionales, cuando el objetivo es reino. Ayúdanos a hacer esta iglesia madura, esta iglesia que alcanza la estatura del varón perfecto, esta iglesia que se convierte en la ayuda idónea de Cristo aquí en la tierra. Queremos ser esa ayuda idónea de Cristo aquí en la iglesia. Esa ayuda que no es seducida por mensajes filosóficos. Esa ayuda que no es seducida por mensajes animadores, mensajes que endulzan el alma, endulzan el oído, hacen sentir bien nuestra autoestima, sino que nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. A pagar el precio de traer tu reino aquí a la tierra. Y si es necesario pasar por el desierto, subir a la montaña para llegar a Canaán, Señor, estamos dispuestos a hacerlo, con tal de ver tu reino establecido en nuestra generación, en nuestra comunidad. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Qué alegría poder estar contigo en esta mañana a través de este medio. Agradezco el favor de tu atención y agradezco que estés conectado cada mañana. Creo que somos esa compañía de los profetas que estamos deseosos de ver el reino de Dios manifestarse. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que pases buen día. Que el Señor esté contigo.